En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Dado que la Cuaresma es un itinerario hacia la fiesta bautismal de la Pascua, en la misa crismal se prepararon los óleos que se emplean para celebrar la iniciación cristiana y la unción de los enfermos. En signo de comunión, recibimos ahora estos aceites, empezando por el óleo con el cual serán ungidos aquellos que se preparan al bautismo. Padre Celestial, que infundes en nuestros corazones tu espíritu de amor, haz que los catecúmenos, al ser ungidos con este aceite, sean fortalecidos por tu gracia, que nos impulsa a vivir la caridad como distintivo de todos los cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibimos ahora el Santo Crisma, que se emplea especialmente para la confirmación, el orden sagrado y la dedicación de iglesias. Te damos gracias, Padre Santo, porque con el sagrado crisma manifiestas que estamos marcados por tu espíritu de santidad, como el pueblo que custodias con tu gracia. Ayúdanos a ser consecuentes con el don que nos ofreces, respetando profundamente tu presencia entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, recibimos ahora el óleo con el que serán ungidos los enfermos para restaurar en ellos la fuerza que recibimos en la iniciación cristiana.
Padre bondadoso, tú conoces la fragilidad de nuestra condición humana. Al recibir el aceite con el que fortaleceremos el cuerpo y el espíritu de los enfermos, te pedimos que nos enseñes a reconocer serenamente nuestra pobreza y a poner en ti nuestra confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, hermanos, cantemos solemnemente el himno del Gloria. Oremos. Señor Dios nuestro, nos has convocado hoy para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a tu Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo,
que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habiten ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esa festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hija de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En pie, por favor. Como yo lo sé.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. El domingo de Ramos yo preguntaba qué celebrábamos y daba una respuesta que era la que normalmente podemos pensar: Domingo de Ramos, Padre. Pero ¿qué más? De la pasión del Señor. Y les explicaba todo el contenido de lo que celebrábamos ese domingo. No solamente era un domingo de Ramos, no solamente era la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Era más que eso, en la pasión del Señor, de la pasión del Señor. Y quisiera hoy hacerle la misma pregunta: ¿y qué celebramos hoy? La respuesta simple, clara, directa y sencilla: la misa de la Cena del Señor. Para algunos, una cena nada más, como pudieron haber pensado los apóstoles esa noche. No era la primera Pascua que comían con Jesús. Ya habían celebrado como grupo, como hermanos, como discípulos, otras Pascuas. Y seguramente ellos iban a esa cena, pues bien, pensando
que iba a ser algo igual que las anteriores. Y queridos hermanos, no fue así, no fue así. Cuando decimos que estamos celebrando la misa de la Cena del Señor, decimos que hoy recordamos y celebramos y vivimos la entrega amorosa y salvífica de Cristo. Este es el verbo que se hace presente en estos días santos, la entrega de Jesús, una entrega amorosa y salvífica. Pero, queridos hermanos, resulta que este significado que le estoy dando a la Cena del Señor se puede aplicar también para los siguientes días santos que nos hacen falta. Entonces, si mañana vienen y les voy a preguntar, ¿y hoy qué celebramos? Ustedes tienen que responder. Hoy celebramos la entrega amorosa y salvífica de Cristo. Padre, pero respondimos ayer lo mismo. Sí, también hoy, viernes. Y si vienen a la vigilia pascual y si vienen al domingo de resurrección, les voy a volver a preguntar lo mismo. ¿Y qué celebramos hoy? Y ustedes tienen que decir, hoy celebramos y recordamos y vivimos la entrega amorosa y salvífica de Jesucristo. Nadie tiene derecho a dividir y separar lo que estamos celebrando. Yo creo que este es un errorcito que vivimos los católicos y que nos quedamos con celebraciones parciales. A mí me gusta el Jueves Santo, qué lindo ir al Jueves Santo. Y los otros días, no, ya con ese tengo. Otros, no, yo voy a la cruz. ¿Cómo llora uno ese día? Y los demás días, no. Y otros dirán, no, aquí me quedo yo con la vigilia pascual, pero no quiere venir antes. No, ¿para qué? Partimos, hermanos, dividimos, separamos. Y eso no puede ser. No puede ser, queridos hermanos, porque resulta que estos días son un solo acontecimiento. Estos días es el acontecimiento de la entrega amorosa y salvífica de Jesucristo, con elementos muy particulares cada uno, pero que no se desdicen ni que son contrarios. Al contrario, queridos hermanos, son uno solo, manifestado de una manera diferente en cada día. Y les explico de la siguiente manera. El gesto histórico de la muerte de Cristo en la cruz se convirtió primero en sacramento en esa cena del Señor. Lo que el Viernes Santo sucedió, resulta que se anticipó en la última cena del Señor. Por ahí leía algo que me llamó mucho la atención, pues nosotros decimos, ¡qué barbaridad con los apóstoles! Todos se fueron y se alejaron el Viernes Santo y dejaron a Jesús solo. Hasta tuvieron que llamar a un extraño para que le ayudara a cargar la cruz. Y decía ese escritor, pues no, pues pareciera más bien que estuvieron con él en el Calvario. ¿Cuándo? En la última cena. Porque si la última cena anticipa el sacrificio de Cristo en la cruz, el Señor se llevó a los apóstoles al Calvario. Estuvieron con él en ese cenáculo, así le llamamos a esa sala donde ellos comieron la cena del Señor. Convirtió Jesús ese cenáculo en un Calvario. Todas las palabras de Jesús son palabras proféticas y simbólicas, y lo que sucedió esa noche va a hacerse realidad de otra forma el Viernes Santo. No son cosas separadas ni diferentes, queridos hermanos. Y si usted se atreve a pensar que cada día que viene usted a misa se convierte este lugar en el cenáculo y en el Calvario, tiene derecho a pensarlo. Tiene derecho a pensarlo, y lo estamos viviendo, hermanos, en el tiempo y en el espacio. Tan grande es el amor de Dios que no podemos añorar lo que pasó hace 2000 años,
porque si usted ve esto con fe, usted va a ver aquí ese cenáculo donde Jesús celebró la cena con el Señor, y va a ver aquí en esta iglesia, en este altar, el Calvario donde Cristo fue crucificado. Se convirtió el acontecimiimiento del Viernes Santo, se anticipó en la cena del Señor. Cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Dónde se entregó el cuerpo de Jesús? En la cruz. Pero el Señor lo anticipa en ese momento eucarístico. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿A dónde? En la cruz. Pero el Señor lo anticipa ese día de la última cena. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que hizo Jesús aquella noche en la última cena son un único misterio con el cual todos nosotros, por amor, fuimos rescatados para la vida eterna. Por eso San Pablo escribía a los Corintios, cuando habla de la Eucaristía: cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, que a mí me encanta ese testimonio de Pablo, porque se nos dice que la primera comunidad de cristianos celebraba lo que estamos celebrando hoy nosotros, porque la iglesia no ha dejado de celebrar la Eucaristía. La iglesia no ha dejado de celebrar la última cena y no ha dejado de hacerlo con la misma fe de los primeros cristianos, que siempre fueron conscientes de que ahí estaba Jesús presente. Esto no es de ayer, no es de hoy, no es un invento de hace 2 días. Nosotros hoy celebramos lo que la iglesia desde el principio, desde que los primeros cristianos lo hacían cada primer día de la semana, domingo, y con la conciencia de que estaban recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No sé si se sienten ustedes felices y contentos de saber que pertenecemos a una historia de salvación, a una historia bíblica, a una palabra de Dios que se cumple cada vez que celebramos la Santa Misa, que no son cosas separadas sin sentido, que no son ritos salidos de ayer, sino que es algo que siempre como iglesia, como cristianos, hemos celebrado. Resulta que esa noche el Señor anticipa la cruz el Viernes Santo. Entonces, como les decía hace un momento, todas sus palabras son proféticas, son simbólicas. Todo lo que hizo ahí, lo hizo también en la cruz. Y hay un gesto muy propio del Jueves Santo, que es, ¿cuál sería para ustedes? Que no lo vamos a poder hacer este año: el lavatorio de los pies. Dice el Evangelio, pero vamos a ver el lavatorio de los pies en función también de la cruz, de Cristo en la cruz. Qué bonita esta imagen. Jesús lavándole los pies a los apóstoles. Padre, pero ¿cómo usted dice que también el Viernes Santo en la cruz lo hizo? Claro que sí, y lo vamos a ver. Dice el Evangelio que Jesús se levantó de la cena. Todavía no habían participado de la Eucaristía. Todavía no había participado de la Eucaristía. Todavía Jesús no había dicho a sus apóstoles: tomen, este es mi cuerpo. Todavía no, faltaba un poquito más. Y antes de que se llegara ese momento tan importante, donde ellos se dan cuenta que no es cualquier comida como las anteriores, queridos hermanos. Qué raro, pero en la otra cena pascual del año pasado Jesús no dijo esto. No, esa era la cena de Pascua, porque Jesús sabía que había llegado su hora de volver al Padre. Se levantó de la cena y ¿qué fue lo primero que hizo? Se quitó el manto. Cuando Jesús se quita el manto, nos recuerda lo que decía la segunda lectura del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, la carta a los Filipenses, cuando dice San Pablo que el Señor se despojó, se quitó, renunció, se anonadó su condición divina,
y se hizo hombre, se rebajó, queridos hermanos. Eso que San Pablo dice, lo está haciendo Jesús esa noche. Cuando Él se quita su manto. Yo quisiera ver la cara de los apóstoles esa noche. Se está despojando de sus vestiduras y se hizo esclavo, dice San Pablo. Y en esa última cena Jesús se hace esclavo, renuncia, se sacrifica, se humilla, se hace humilde, hermanos, se despojó. A mí este ejercicio de Jesús me impacta mucho en la vida, porque yo no sé si seremos capaces de despojarnos de nuestra condición, de nuestra soberbia, de nuestras apariencias, de eso de nuestras vanidad, de eso que siempre nos tiene arriba, queridos hermanos. Esto es muy nuestro. Esto es muy nuestro. Este gesto de Jesús a mí me impacta realmente. Cuando Jesús hace eso, no es para humillar a los apóstoles, que no se sientan ellos humillados. No, Él les dice más adelante: yo para ustedes soy el Maestro y el Señor. Y sí, tienen razón, lo soy. Y ahora, sin dejar de ser el Maestro y el Señor, les doy ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, lo hagan ustedes con los demás. ¿Pero qué tenemos que hacer con los demás? ¿Lavarle los pies? No. Con los demás tenemos que ser esclavos. Tenemos con los demás que aprender a despojarnos de nuestras altanerías, soberbias, vanidades, de esas prepotencias que están muy metidas en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma de lavar los pies. Queridos hermanos, hace muchos años me acompaña una experiencia para mí muy impactante, muy impactante. Resulta que sucedió que una persona dijo cosas mías, ¿verdad?, tan terribles y tan grandes, más grandes que el tamaño de esta iglesia. Y por dicha no sé cómo me contuve para no responder nada. Me contuve para no responder nada, pero vieran todo lo que pensé, ¿verdad? Todo lo que sentía. Es que me las va a pagar. Es que me lo voy a topar en la verdurería. Es que va a haber, ¿verdad? Y entonces el diablillo empieza, ¿verdad?, a atizar el fuego del resentimiento, de mucho resentimiento, mucho odio, mucha revancha, venganza, toda esa ensalada de frutas tan mortal que se llena el alma, ¿verdad? Me las va a pagar, me las va a pagar. Bueno, pues resulta que la vida tiene sus cosas, ¿verdad? De verdad que tiene sus momentos. Arrieros somos y en el camino nos topamos y resulta que entonces yo traté, ¿verdad?, de evitaba y me iba para allá en un salón que estábamos, y entonces me iba para el otro lado y con este ojo veía dónde estaba y yo decía, mejor me voy para allá, ¿verdad? Voy a ir al patio, voy a ir a los servicios, voy a ir aquí, voy al comedor, voy a lo que sea, ¿verdad? Con tal de no. Y yo presentía y sentía que me estaba buscando. Y yo como por allá, ¿verdad? Y entonces a la hora de salir, no me quedó más que quedarme al final en una situación por ahí. Y cuando ya voy a salir, veo yo, no hay nadie. Me estaba esperando en la puerta. ¡Pum! Ahí estoy, ¿verdad? Y esto me acompaña, hermanos, desde hace muchos años. Porque yo no sé, y ojalá algún día les pase. Porque fue algo tan impresionante para mí cuando me dice, le pido perdón. Yo no tenía que haber hecho esto ni dicho esto. Yo no supe qué hacer. Fue tan impresionante y no me estaba humillando. Yo estaba delante de una persona que se estaba despojando de su soberbia y me estaba despojando a mí también de mi resentimiento y me estaba pidiendo que fuera humilde como esa persona.
Es impresionante, queridos hermanos. No porque yo sea el mejor y me tenía que pedir perdón, jamás nadie espere eso. Es que me tiene que venir a pedir perdón. No, no espere eso nunca. Pero si sucede, usted va a ver que es como la sinceridad, hermanos. Qué impresionante que es la sinceridad. Cómo impresiona la humildad. Cómo impresiona, queridos hermanos, de verdad, esa alma que se humilla o que pide humildemente perdón. Cómo impresiona eso. Y cómo nos desbarata a nosotros. Ojalá, ¿verdad? Porque a mí me desbarató, me quitó, me bajó las defensas que yo tenía ahí. Yo me quedé, hermanos, impactadísimo al día de hoy, y agradezco a Dios y le pido al Señor por esa persona que me dejó una gran enseñanza, y le pido a Dios que en la vida tenga yo la capacidad también de ir a pedir perdón cuando me equivoco. Es impresionante. Y yo les cuento esto porque yo me metí en este texto de la última cena de San Juan, cuando Jesús se despoja de su condición de maestro y Señor, y delante de los apóstoles se vuelve esclavo. Por eso Pedro reacciona con tanta violencia, porque Pedro se siente incómodo. ¿Cómo el maestro, el Señor, me va a tocar mis pies sucios? ¿Cómo se va a agachar y a lavarme los pies y a secármelos con una toalla? Dice la lectura que echó agua en la jofaina y empezó a lavarle los pies a cada uno. Lavarle los pies, como les dije, no es para humillarlos a ellos, era para darles ejemplo. ¿Qué sintieron ellos en su corazón? Lo que a veces nosotros deberíamos de sentir, queridos hermanos, cuando el Señor nos absuelve en el sacramento de la confesión. Cuando el Señor se da en la Eucaristía, así deberíamos, porque ¿quiénes somos nosotros? No somos mejores que los apóstoles. Y el Señor se sigue rebajando, y el Señor se sigue despojando, y el Señor sigue lavándonos los pies a nosotros. Impresionante lo que hizo Jesús esa noche, lo que dejó en el corazón de estos hombres, para luego, más adelante, cuando le ha lavado los pies sucios a los apóstoles, los capacita. Ahora sí, ya están limpios, aunque no todos, dice Jesús. Hay uno que no quiere que yo le lave el corazón. Hay uno que ni siquiera con este gesto quiere renunciar a eso que siente tan mal en su corazón. Judas Iscariote. Judas no renunció a ese rencor. No renunció al rencor, a la decepción tan grande que le había causado su maestro. Judas no renunció a ese sentimiento de muerte. No quiso renunciar. Todos están limpios. Ahora sí, todos. Jesús les tocó el corazón, y con un corazón limpio, lavado, purificado, participemos ahora de este sacramento, dice Jesús. Ahora sí pueden comer y beber el cuerpo y la sangre de Él. Vean qué cosa más linda. Pues resulta, queridos hermanos, que eso mismo lo hace Jesús en la cruz, y eso nos toca ahora a nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz, el soldado, para terminar de verificar que estaba muerto, con una lanza atraviesa su costado. ¿Y qué es lo que sale de su corazón? Sangre y agua. Y con la sangre de Cristo, todos los que estamos aquí y los que no están aquí, hemos sido lavados, purificados de nuestra miseria. ¿Qué decíamos en el Salmo? Yo sé que tal vez ustedes, cuando dijeron la respuesta del Salmo, no pensaron en esto. ¿Qué decíamos en el Salmo? Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Cristo sigue lavando los pies de los apóstoles, de los discípulos, de los cristianos. Día tras día nos cubrimos con muchas clases de suciedad, palabras vulgares, vacías, prejuicios, falsedades, rencores y todas esas cosas. Todo eso convierte nuestro corazón en un indecente basurero,
porque no hay más que decir. Yo puse ahí, todo eso contamina nuestra alma, pero eso suena muy bonito. Mejor ser más sinceros. El pecado hace que nuestro corazón sea una cloaca, así de simple y así de cierto. Necesitamos ese lavatorio de los pies. Necesitamos que el Señor nos lave el alma. Necesitamos ser lavados de los pecados cada día. Pero sorpresa, hay gente que no le gusta que el Señor lo lave, lo purifique y lo limpie. Hay gente que le gusta el pecado y le gusta vivir en el pecado. Le encanta. Mire, pero es una cloaca. Viera qué hediondo y qué feo huele todo eso. No ve, qué pudrición. Y vea lo que nos está regalando, solo pudrición. Porque no se puede dar lo que no se tiene. Si un corazón está lleno de pudrición, ¿qué es lo que nos va a dar? Solo cosas podridas, cosas que nos enferman, cosas que nos ensucian, cosas feas. Pero si el corazón está lleno de Dios, ¿qué es lo que usted va a recibir? Bondad, paciencia, cariño, sinceridad, amabilidad. Qué lindo es estar a la par de esa persona. Qué lindo es estar a la par de esa persona porque nos recibe con algo bueno. Uy, pero de aquel, de larguito porque no se ensucia, de larguito porque llega y nos habla y nos dice cosas feas, claro, porque es lo que hay en su corazón. Y terminamos la cabeza así porque solo cosas feas nos dice, y solo cosas feas manda en el Facebook, y solo cosas feas manda en WhatsApp, porque solo vulgaridades es lo que sabe. ¿Por qué? Porque está lleno de eso. De esos a veces salimos sucios, pero de los limpios salimos bien. Bueno, necesitamos que el Señor nos lave. Y para eso tenemos que pasar por el sacramento de la reconciliación. Vean cómo todo se junta. El domingo de resurrección, ¿qué va a decir Jesús a los apóstoles? A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Porque el Señor sabe que ahora a nosotros nos toca limpiar el corazón de ustedes. No porque yo sea quien sea, sino porque lo hace Dios por medio de nosotros. Lo hace el Señor por medio de nosotros. ¿Cuál es la ganga de venir a oír cosas que no son bonitas? Ninguna. Pero lo bonito de esto es saber que esa persona sale de esta iglesia con el corazón limpio y va a luchar para que ese corazón se mantenga limpio. Eso que pasó el Jueves Santo con los pies de los apóstoles, pasó el Viernes Santo del costado de Cristo. Su sangre nos ha lavado. Y como somos débiles y como somos pecadores, Dios quiso que tuviéramos el sacramento de la confesión para pasar por ahí, para limpiarnos y así capacitarnos para celebrar la Eucaristía. Pidamos al Señor, le pido a Dios que nos ayude a comprender, a todos los que estamos aquí cada vez más, lo maravilloso que es este sacramento de la Eucaristía que hoy agradecemos profundísimamente a Dios. Y le pido al Señor para que esta comunidad que viene aquí a esta iglesia y que vienen de todas partes, porque aquí no solamente viene gente de barba, viene gente de todo lado, a misa aquí, que cada día usted se enamore más de la Eucaristía, que cada día sepa con más conciencia a quién está recibiendo y lo bueno que hace esto de recibir a Cristo en el corazón. ¿Cómo Cristo nos fuerza a cambiar? Claro, porque usted dice, es que recibo al Señor, yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que seguir luchando. Para mí es un testimonio muy lindo el amor que yo veo en muchos de aquí hacia la Eucaristía, que han sufrido por la iglesia cerrada, pero que ahora pueden venir y que les encanta estar delante del Señor. Tiene que seguir haciéndolo. No dejen que esto se pierda. El amor por la Eucaristía de esta comunidad no se puede perder. Y a todos ustedes les motivo, jóvenes que hay aquí, matrimonios, personas mayores, no deje de amar a Cristo en Eucaristía, porque eso es lo que celebramos hoy. Esa entrega amorosa y salvífica de Cristo por cada uno de nosotros. Que así sea.
Antes de compartir la mesa de Jesús, oremos ahora al Padre del Cielo para que su amor llegue a todos. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que en toda circunstancia sepamos expresar y transmitir con nuestra vida el amor y la entrega de Jesús, oremos. Padre, escúchanos. Por los pastores de la Iglesia, que con su ministerio de vida, de servicio, hagan expresiva la presencia del Señor en medio de la comunidad, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y necesitados, por los refugiados y los inmigrantes, por los cristianos que son perseguidos, que experimenten la fortaleza de Dios que los acompaña, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, reunidos esta tarde alrededor de la mesa de Jesús, que la Eucaristía sea siempre alimento para nuestra vida cristiana, oremos. Padre, escúchanos. Padre, escucha la oración confiada que te dirigimos como discípulos de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, hacemos el canto de ofrendas. Donde
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Voy a utilizar el canon romano, entonces yo les indico en qué momento se ponen de rodillas. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael, el obispo auxiliar Daniel, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros hermanos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Cantamos Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Participar de esta comida nos compromete con los hermanos, nos pone al servicio de los más pequeños, nos empuja a luchar por la libertad de aquellos que están a nuestro lado, al mismo tiempo que nosotros mismos vamos siendo liberados, porque antes de todo, este sacramento es encuentro de amor que da la fuerza para realizar aquello con lo cual nos vincula.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento, por favor. Van a pasar recogiendo la ofrenda. Hoy tuvimos esa experiencia tan bonita del huerto, en cuestión de muy poquitos días, y generó un movimiento muy lindo. Yo agradezco mucho, demasiado, a la gente que se acordó en cooperar con los víveres. De verdad, muchísimas gracias. Y también por los que trajeron, es que fue cuestión de días, no estaba planeado. Las matas, pancito casero y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Mañana a las 7 de la mañana tendremos la oración de los laudes aquí en la iglesia. Si quieren venir, están invitados. Luego a las 8 retomaremos de nuevo el huerto. Quedaron sandías, quedaron melones, plátanos verdes. También trajeron palmito del más natural. Vieran qué rico el arroz con palmito, de palmito natural, ¿verdad? Queda mejor que con el del tarro. Entonces ahí está, tienen que tener cuidado porque tiene mucha espina. Entonces ahí se va a vender lo que nos ha quedado y algunas matitas por ahí, nada más. Pero igual la iglesia va a estar abierta. Al mediodía cerramos ya el huerto y entonces se va a transmitir la crucifixión del Señor. Vamos a contar con la legión de los romanos que van a acompañar la imagen. Vamos a tener también afuera la imagen de Jesús Nazareno, la de la Virgen y la de San Juan. Van a estar ahí en el atrio de la iglesia. No vamos a salir en procesión, pero van a estar ahí. Y luego entonces al mediodía, exactamente al mediodía, en procesión, pero con la imagen, con los romanos, hacia acá adentro. Y como les dije, se va a transmitir, haremos aquí las estaciones finales del Vía Crucis, cuando Jesús es despojado de sus vestidos, cuando Jesús es clavado en la cruz. Entonces, este monumento que se ha hecho para un momentito nada más, se tiene que transformar hoy mismo en un calvario para el día de mañana. Entonces, no va a haber, ¿verdad? Que es algo que se siente, ¿verdad? Con mucha nostalgia. No vamos a tener la adoración eucarística en el monumento, que es tan bonito aquí en Barba. Por lo menos vamos a hacer el traslado, vamos a dejarlo aquí un momentito en la iglesia, un momentito, mientras ya ustedes ya se van, se cierra otra vez la iglesia para transformar de nuevo este lugar, como ustedes pueden ver, elementos de la última cena del Señor ahí, en el Calvario. Entonces, para mañana convertirlo entonces en eso, en el Calvario. Todo se va a transmitir al mediodía. Bien, entonces les voy a pedir por favor que se pongan en pie. La reserva del cuerpo de Cristo para la comunión de mañana nos da ocasión de manifestar nuestro reconocimiento solemne a Jesús presente en la Eucaristía. Mañana nos reuniremos para conmemorar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en espera de la gran celebración de su resurrección la noche de Pascua. El carácter solemne y festivo que ha marcado esta celebración empieza ahora a declinar para dar paso al silencio, a la quietud, no porque nos inunde la tristeza o el duelo, sino porque entramos en la contemplación del amor que llega hasta el límite, y eso solo se puede entender en la intimidad de quien logra silenciarse. Por eso, mientras se traslada el Santísimo Sacramento y durante nuestro tiempo de oración, dejémonos abrazar por este amor que nos impulsa a imitarlo. Les pido por favor que se pongan de rodillas.
Amen.